Hola mis queridos hermanos, siempre acá en el mismo lugar, en el mismo parqueo. Qué gusto saludarlos por este medio, qué bueno que el Señor nos ha dejado este medio para poder saludar a los hermanos en Cristo. Hoy me llamaban de El Salvador, me llamaron de otro estado que están llegando pues nuestros videos que los iban a mandar a México. Qué gusto me da poder decir que la iglesia está en victoria. A pesar de que vivimos en el estado de Nueva York, donde el foco está bastante fuerte de la pandemia, pero la iglesia está en pie. Y en esta tarde yo quiero ir a una cita bíblica. Estamos hablando del libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dije, a pesar que no se mencionan todos los apóstoles, es un libro tremendo, hermano, que hace un poder espiritual en nuestro corazón como nunca se ha visto. Hoy sí me voy a poner los lentecitos para poder leer bien la palabra y nos vamos a ir a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a leer algo de Biblia. Ok, dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Capítulo 12, versículo, vamos a comenzar del 1. Vamos a leer Biblia. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderles también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, aquí nos llama la atención. Primero, estaba custodiado por 4 grupos de soldados. Imagine, está hablando de 16 soldados. Estaba custodiado Pedro. Herodes, aquí habla de Herodes Antipas, que es nieto de Herodes el Grande, pero me llama la atención que 16 soldados, ¿por qué había quizás quintuplicado lo que normalmente puedan encarcelar a una persona en aquel tiempo? Pero sabía que algo iba a cuidar de Pedro. Sabía Herodes en su corazón que algo podía suceder. Cuando dice que agradó a los judíos, se refería más que todo a los líderes religiosos, a los saduceos. Esto ya había transgredido también hasta las autoridades de gobierno en aquel entonces. Vamos a continuar con la palabra del Señor, siguiendo en el capítulo 6. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Mire, Pedro estaba entre 2 soldados, hermano. Estaba esposado entre 2 soldados. Imagine, primero, qué paz Pedro de poder dormir. Bueno, ya teníamos antes en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Pedro fue uno de los que durmió. Pero dormir en esa intranquilidad, sabemos que hay paz en un corazón porque estaba encarcelado, estaba entre grupos de soldados, estaba cuidado en la guardia, estaba era imposible cuando hablamos de escapar en ese entonces. Sigamos leyendo la palabra, nos vamos a ir al capítulo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos
orando. Mire lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Estaban orando. Estaban orando por una petición específica, por la liberación de Pedro. Esa era la petición específica. Se habían reunido todos a orar. Se ve que aquí la casa de María, la madre de Juan, era grande para poder albergar a este grupo de judíos que estaban orando por una petición específica. Ok, sigamos leyendo. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Hermano, aquí dos cosas. Bueno, Rode significa rosa. Y aquí dijeron, es su ángel. En realidad, en las raíces hebreas significa es su espíritu. No estaban diciendo el ángel de Pedro. Por eso tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de las raíces hebreas y las raíces griegas en el Nuevo Testamento. Es parte de que nos vayamos a los escritos antiguos para ver qué quería decir en el texto original. Y decía, vamos a ir a la palabra del Señor nuevamente. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónicos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarles, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Aquí dos cosas, hermano. Cuando dice fue llevado a la muerte, era porque los carceleros, cuando se les escapaba un preso, tenían que pagar con la muerte de ellos. Es decir, estos carceleros fueron muertos. El Señor levantó su ángel para que fuese y liberase a Pedro, abriera los grilletes, abriera una puerta, lo sacó a la calle sin despertar a nadie. Una salida sobrenatural que solo el Señor podía hacer. Solo el Señor podía liberar a Pedro, porque a Pedro iban a matarlo. Eso era lo que iban a hacer. No iban a exhibirlo públicamente, lo que iban a hacer era matarlo. Pero el mensaje en esta tarde, mi querido hermano, es que menciona ahí que la iglesia estaba orando por una petición específica, que era la liberación de Pedro. Ahora vemos que cuando se les cumplió la petición por la cual ellos estaban orando, ellos no creían, hermano. Muchos de nosotros nos está pasando lo mismo. Nosotros estamos orando por esa petición, pero en nuestra mente y en nuestro corazón hay veces pensamos esto no se va a cumplir, y cuando se cumple hay veces ni lo creemos. Aquí vemos que este era el pueblo del Señor, hermano. Este era el pueblo que había visto las señales y milagros. Esto sucedió meses después de la muerte y resurrección del Señor. Y estaba la iglesia que había visto las señales, que había visto los milagros. Algunos habían andado los 3 años y medio de ministerio con él, viendo esos milagros que estaban cada día latentes en la orden del día. Y la iglesia, el pueblo del Señor que había visto esto, no creía, no creía. ¿No le recuerda esto lo mismo que está sucediendo, hermano? Que estamos orando, pero muchas veces no creemos. No creemos, y es una de las señales contundentes que está pasando en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que con nuestra mente y corazón creer, porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, y Él nos va a sacar adelante, hermano, nos va a sacar adelante. Esta tarde se nos mencionaba aquí en el estado de Nueva York que en 10 días comienza un estado más crítico, acá donde el virus va a estar más agresivo. Yo le invito a la iglesia que sigamos orando, que sigamos de rodillas, que tenemos un Dios grande. No ha habido ningún problema que sea más grande que Dios, y Dios
está en tu barca. Él te va a sacar. A Él pidámosle. Él nunca ha perdido una batalla, mi hermano. Jamás, ni la perderá. Ni la perderá. Es necesario en medio de estas circunstancias adversas que nosotros creamos a esas promesas lindas que ha dicho la Biblia, que el Salmo 91, que Él nos va a librar, que Él nos va a librar de todo lo que venga, de la peste destructora. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hermanos, levantémonos, somos la iglesia. Yo le mando este mensaje, yo sé que esto es a nivel mundial, esto son señales, les decía ayer, de los tiempos del fin, dolores de parto, como le llama la Biblia en Mateo 24, hermano, pero nosotros, los hijos de Dios, no nos ha dejado, como dice que vendrá como ladrón en la noche, a nosotros nos ha dejado señales, hermano, nos ha dejado señales que Él viene pronto. ¿Está preparado tu corazón? ¿Está preparado? Si no está preparado, prepáralo, mi hermano. Anida a Cristo en tu corazón. Créele al Señor. Créele. Iglesia, iglesia, creámosle al Señor. Nosotros somos la institución que ha dejado Cristo acá en la tierra para transformar vidas. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Transformar vidas, hermano, transformar vida. Tú tienes el poder de hablar vida o hablar muerte. ¿Qué hablas? Hablemos vida, hermano, porque vida nos ha dado Cristo a través de su Santo Espíritu. Y esos somos los valientes que estamos adelante. Sigamos adelante porque la iglesia unida vamos a perseverar y vamos a hacer retroceder al enemigo. Hermano, te invito a que estés de rodillas, te invito a que leas la palabra de Dios. Vamos a seguir haciendo algunos videos explicativos para que tú puedas tener una guía, que puedas digerir la palabra del Señor, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera ser edificados la iglesia. Gracias a Dios nos ha dejado este medio, ¿verdad? Ahorita aprovechémoslo mientras podamos, ¿verdad? Que pueda ser que el Señor pues vengan tiempos que nos quiten esta señal, nos quiten este aparato, y por eso es que nosotros tenemos que escribir aquellas tablas de la ley en nuestro corazón. Te invito, mi hermano, que cada día medites en el Señor, que el Señor te levantó esta mañana y te dio 24 horas más. Alábale, alábale que Él vive.